Hola, esta es una lectura general para todos los signos. Es una lectura interactiva donde tenemos dos opciones. Puedes elegir una de ellas o puedes escuchar las dos opciones y tomar los mensajes que te resuenen. Vamos a preguntar cuál es el mensaje que tiene la sombra para el grupo número 1. Tienes la carta de la trompeta de Ángel. Y aquí yo veo que hablando de sombras, el grupo número 1 tiene como un asunto pendiente con un duelo, con un fallecimiento, con un deceso, con una muerte, y que quizá el no haber transitado ese duelo de manera real o haberlo hecho de manera consciente es quizá lo que en estos momentos te recuerda a cada rato a esa persona que no has podido sanar, que no has podido dejar ir, aceptar su fallecimiento o aceptar que él está ya o ella está ya en otro plano. Yo siento que en algunos casos también el punto aquí es creer que hay algo más después de la muerte, porque nosotros no terminamos solamente en este plano físico y todo se acaba. Esa es la cosa quizá que más nos preocupa o nos lastima, que a veces pensamos que no dijimos lo que teníamos que decir, que no estuvimos suficiente tiempo o compartimos suficientes experiencias con estas personas que se fueron pronto, que se fueron en un momento inadecuado o que simplemente a veces no entendemos por qué pasó. Entonces, ahí yo siento que en el grupo número 1, esa es la principal parte de tu sombra. Ahora, en otro mensaje también veo rigidez. O sea, como que, y tiene mucho que ver igual con ese tema, ¿no? Porque si tú crees, tus creencias son tan limitantes en el sentido de que dices, no, pues si se va de este plano físico ya no hay nada, y entonces uno sufre por eso, porque cree que ya desapareció o porque cree que ya no hay nada más. Entonces, esa misma forma de pensar tan limitante, tan rígida, tan estricta, suele ser nuestro propio sufrimiento, suele ser la razón de esa herida que lastimamos cada vez que recordamos y cada vez que pensamos que así son las cosas, ¿no? Como que no nos atrevemos o no dejamos a nuestra mente ir más allá de lo que según nosotros pensamos que debe ser. Entonces, aquí también puede referirse a que un cierto pensamiento, una manera de ver una situación en la que tú no te estás abriendo a nuevas opciones o no estás permitiendo cambios o no estás permitiendo, como te decía, nuevas ideas. Ahí esa es la parte de tu sombra principalmente que está quizá afectándote y te está afectando no solamente en un nivel interior o en un nivel mental o espiritual, sino que cuando uno es así tan testarudo, por decirlo de alguna manera aceptable, pues muchas veces la vida nos enseña a la mala a saber que no somos la dirección máxima de nuestra propia vida, que aunque sí tenemos mucho poder en nuestro destino, la verdad es que a veces
exageramos o pecamos de una arrogancia de creer que siempre tenemos la razón. Entonces, por ahí yo siento que va en la sombra del grupo número 1. Ahora, vamos con esta lectura, o sea, es de sombra. No quiero escucharme como que solo te estoy diciendo cosas malas, pero trato de no escucharme tan dura. Espero que así lo tomes, ¿no? No es como para criticar a nadie, ni siquiera, o sea, no conozco quién está del otro lado de la pantalla, no puedo asumir quién eres, cómo te sientes, pero por eso lo digo. Solo lo que te resuene, tómalo. Y lo que no, simplemente suéltalo. Aquí tienes la carta de el loco, el guerrero de bastos o el caballero de bastos y la justicia. Mira, con la carta de la justicia, yo veo esa rigidez de la que hablaba y la vida te está como que intentando mover de ese lugar. La vida te está diciendo, tú puedes empezar de nuevo en un nuevo lugar. Tú puedes empezar a pensar de otra manera para permitirte hacer otras cosas. Y es que es como que están habiendo oportunidades o posibilidades de iniciar con un nuevo negocio, con una nueva actividad, sobre todo como que es una actividad diferente, donde tú tienes potencial, tú tienes como ese don natural o ese talento que está haciendo o te está tratando de llamar la atención, ¿no? Está diciéndote, por acá no has probado y puede ser que te guste. Por acá también tenemos como que otras actividades en las que tú pudieras desarrollarte y te podría gustar también. Entonces, ahí yo siento que en algunos casos también se trata de eso, la rigidez mental. Como que tú ya conoces algo muy bien, lo has hecho muy bien y dices, no, ¿para qué intento otra cosa si aquí estoy estable? Estable entre comillas, porque el cambio es continuo, ¿no? Nada está estático. Pero el punto aquí es ese, ¿no? El que quizá tú te sientes bien en el lugar en donde estás. Y yo no digo que tengas que dejarlo todo, sino que aquí la vida te propone intentar algo nuevo, así como de hacerlo, no de abandonar todo lo demás, sino como simplemente prueba, intenta, déjate un poquito llevar por las ganas o la sensación de curiosidad. Ahora, esto puede tener que ver incluso así como que con un viaje o con como te decía desde el principio, un talento, un don que te llama la atención, pero que como que no es muy serio. Y tú eres como una persona muy seria. O eres una persona, pues sí, como de esas personas como muy responsables, muy también que se muestran fuertes, que se muestran pues así serios. Entonces como que la vida te está proponiendo como que bajarle un poquito a esa seriedad y divertirte también un poco más. Ahora, vamos a ver qué otro mensaje tiene para el primer grupo en la parte de la sombra. Tienes el 8 de copas, el as de bastos y la luna. Aquí yo veo también que es que otra vez sale esta propuesta. El as de bastos es como que, te digo, la vida te propone moverte de sitio y que dejes atrás los miedos, que dejes atrás esas falsas creencias de que
las cosas siempre tienen que ser de una manera y así no las muevan porque así nos han funcionado y ya está. Es como que no, la vida te está invitando a expandirte de una manera intelectual, artística o espiritual. Porque aquí con la carta de la luna y el as de bastos es que quizá también por ahí hay una invitación o estará habiendo una invitación a hacer algo que vaya por ese lado, por el lado artístico, por el lado espiritual. Y ya obviamente será cuestión de tu decisión, pero la vida es como que te empuja, te está diciendo sí, eso te va a gustar o sí, ahí tú vas a aprender, ahí tú te vas a desarrollar en unas maneras que no te has desarrollado aún y que es parte de tu crecimiento y de tu potencial. Ahora, también veo que aquí, hablando de la sombra, quizá hay algo, un asunto también con tu mamá, ¿no? Como que en algunos casos, si tú de pequeño la perdiste a ella o simplemente nunca la conociste o has tenido una mala relación con ella, con este as de bastos en medio, yo veo que es como tratar de responder a esa herida de mamá de una manera diferente. Si tú aún la tienes con vida y es una mala relación con ella, yo siento que aquí con el 8 de copas es como dejar atrás las diferencias e intentar acercarte a esa persona, a tu madre o a tu abuela. Pues es una figura femenina o una figura que te cuidó a ti desde chiquito o desde chiquita, que también pudiera ser un hombre, pero que aunque te cuidó desde pequeño, hay una mala relación. Entonces, es como que tratar de quizá encontrar la manera de abordar su relación ahora desde otra perspectiva. Como te decía, dejando atrás las diferencias, si es que son unas diferencias que se pueden dejar atrás, porque obviamente, por eso digo, es una lectura general. Si tú dices, no, lo que a mí me hizo esa mujer o lo que a mí me hizo mi madre es imperdonable, pues obviamente yo no te puedo decir qué sentir o qué no sentir. Lo que sí es que cuando uno siente ese rencor, no le daña a la otra persona, sino solamente a ti. Y en ese punto, si no tienes que acercarte a esta persona, si sientes eso. Lo que sí es importante es acercarte a tu corazón, o sea, sanarlo, perdonar, sí, tratar de perdonar por tu cuenta. No tienes que decírselo a nadie. Aquí el punto es que tu corazón sane. Y te digo, no hay por qué acercarse tampoco a personas con quien tú ya has sufrido bastante o con quien te ha hecho ver tu suerte, como se dice, ¿no? Entonces, aquí las opciones, por eso son varias. Si hay como una posibilidad de reconciliación y tú lo ves viable y tú lo sientes, eso es lo que te dicen las cartas. Si tú no lo ves viable, lo que sí te dicen las cartas, ok, no, pero por lo menos empieza a acercarte a esa herida de mamá. Empieza a tratar de sanarla. Empieza a tomar acciones en cuidarte a ti mismo o a ti misma como te hubiera gustado que tu mamá te hubiera cuidado, como te hubiera gustado que ella te hubiera escuchado. Hacer todo eso que una mamá o desde tu percepción, lo de que a ti te hubiera gustado que tu mamá hubiera estado ahí para ti. Hacer eso, pero tú contigo. Entonces, ahora vamos con otro mensaje para este primer grupo de la sombra. Tienes el 6 de bastos, el 2 de espadas y el 4 de pentáculos. Mira, aquí con esas tres cartas también veo que en algunos casos la sombra es parte de tu orgullo. Es como, no quiero voltear a ver
esa situación que me hace sentir inseguro o insegura o que rompe mi imagen de mujer o de hombre fuerte, ¿no? Es como, y siento que tiene que ver como mucho con esta parte de la mamá, ¿no? Como que es dar su brazo a torcer en algo que tú sentías que tenías razón o en algo que quizá, o sea, sí tienes razón, pudiera ser, ¿no? Como que hizo algo que a ti te dolió mucho, te hirió y nunca se disculpó, o siempre te minimizó, o simplemente, como te digo, no hubo una buena relación. Y tú has esperado por mucho tiempo una disculpa, un acercamiento o algo que te diga a ti que por lo menos es consciente de su forma de actuar para contigo. Y yo siento que al tú estar como que esperando esa acción de la otra persona, pues es un poco una justificación, ¿no? Como de, si ella o él fue el que me dañó a mí, ¿cómo yo voy a ser quien va a ir a buscarlo o a buscarla? O sea, entiendo perfectamente esa parte, pero aquí el punto no es como que bajar tu dignidad o como te decía, ir a buscarle. No, el punto es simplemente aceptar esa herida, quitar ese orgullo para poder sanar eso que te duele. Porque ese orgullo lo estás, mejor dicho, la herida la estás maquillando con un orgullo, la estás cubriendo de esa dignidad para no sentir ese dolor que se siente de que te han herido, de que te han ignorado, de que te han menospreciado. Entonces ahí uno crea un caparazón para decir, no, pues estoy enojada, cuando realmente uno está triste. O decir, no, pues yo tengo mucha dignidad, cuando realmente se siente uno decaído, porque claro que le duele, pero uno no muestra ese dolor por orgullo. Entonces te digo, no hay que mostrarlo, no tienes que mostrarlo, pero el punto es que contigo mismo o contigo misma no seas... no tienes por qué tratar de ser fuerte, no tienes por qué tratar de ser, de sentirte orgulloso, orgullosa todo el tiempo. No, o sea, es como escuchar la tristeza, escuchar lo que no quieres escuchar de ti mismo, de ti misma, esa vulnerabilidad que está llamando tu atención, pero tú como que le pones un alto al sentimentalismo o a la sensibilidad o a las emociones, sobre todo te decía de tristeza o de dolor. Tú les pones un alto, tú como que las ignoras o simplemente no las quieres sentir. Y entiendo, te digo, entiendo por qué, porque duele. Y porque es más fácil estar enojado que estar triste. Entonces, bueno, ya nada más vamos a terminar con otra carta de oráculo para esta primer parte de la lectura del grupo 1. Tienes la carta de la transformación. Y la devoción. Este oráculo aquí tiene los dos conceptos, el positivo y el negativo. Entonces estamos hablando de la sombra. Entonces aquí te voy a referir a ese concepto de la sombra. Y te dicen transformación y acá te dice represión. Y es lo que te digo, hay emociones reprimidas. Y esa es la parte de tu sombra que te está diciendo, no tienes por qué fingir contigo mismo, no tienes por qué hacer que algo hacer que no estás sintiendo lo que sí estás sintiendo.
Y una vez más, esto no tiene nada que ver con la otra persona. Esto no va a transformar a la otra persona. Esto no le va a dar paz a la otra persona. Es a ti mismo o a ti misma. El punto es ese, que tú te quieras más, te cuides más y te aceptes con todas tus luces y con todas tus sombras. Ahora, esta carta de la devoción te dice la parte de la sombra, indiferencia. Y es lo que te digo. Y mira, o sea, es como, ve esta imagen. La imagen de ella es de una persona que está seria, que se muestra fuerte, pero aquí, o sea, tiene unas lágrimas de sangre y el corazón aquí en sus manos. Y era lo que te decía, es como que uno cuando siente tristeza, se siente decepcionado, defraudado, en lugar de sentir eso, mejor se enoja, porque eso es más fácil y porque eso es más aceptable, ¿no? Para los demás, porque los demás entonces te dicen, ay, ni siquiera sintió nada, o simplemente pues no lograste tu cometido, no me hiciste sufrir, y eso es puro orgullo. Entonces tú estás tratando como que quizá en algunos casos de ser indiferente con tus propias emociones para dar una cara de fortaleza hacia los demás. Bueno, pues hasta aquí llegó la primera parte de la lectura del grupo número 1. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme. Y si quieres escuchar la parte 2, pues te invito a quedarte. Ahora, con la parte 2, vamos a utilizar los mismos oráculos, nada más voy a utilizar otro tarot. Vamos a ver cuál es el mensaje de la sombra del grupo 2. Tienes la carta de el árbol dragón. Y yo veo aquí con Marte, Aries, el fuego y el sol. Hablando de la sombra, tu sombra es tu impulsividad. La sombra es la impaciencia, es el querer tener resultados rápidos o respuestas concretas cuando tú crees que debes de tenerlas. Es como esa velocidad de vivir deprisa por muchas cuestiones, pero aquí la sombra es esa, ¿no? Entonces, ya sea que tú tengas un signo solar de Aries, Sagitario o Leo, o simplemente que en tu carta natal también haya mucho fuego, porque muchas personas es así, muchas personas somos así, tenemos el signo solar, por ejemplo, yo en tierra, pero mi carta natal es mucho aire. Entonces, cuando hablan de mi signo, dicen que mi signo es paciente, mi signo es constante, no le gustan los cambios. Y yo digo, no es cierto, pero es porque no sea cierto. No es que no sea cierto eso que dicen de mi signo, sino que mi carta natal es mucho aire. Entonces es un poco lo contrario a mi signo solar. Entonces, por eso te digo, aquí, por eso a veces yo no hablo tanto de signos, hablo de los arquetipos del signo, pero no todas las personas que tienen ese signo solar son como el arquetipo de tu signo solar, porque depende de otros aspectos de esa carta astral. Entonces, volviendo a esta parte de la sombra, como te digo, es la impulsividad, es la rapidez, es el hacer las cosas sin pensar mucho, sin pensar en las consecuencias. Ahora, vamos con el tarot. Vamos a ver qué más, qué otro mensaje para el grupo número 2. ¿Qué mensaje de la sombra? Tienes el 7 de copas, el rey de espadas,
y el 9 de espadas. Bueno, parte de tu sombra es tu mente, es tu falta quizá de aclarar o de estar en calma para poder aclarar tu mente. Por eso tu sombra es el fuego, es la rapidez y la impulsividad. Porque cuando uno anda tan aprisa, anda en piloto automático y no se da tiempo para ser consciente de lo que vive, de lo que siente, de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, de lo que sí puede cambiar, de lo que no está en tus manos, de lo que hay que dejar pasar, de lo que no merece tu atención. Entonces, yo siento que en este caso, pues es mucho de esa parte del fuego y influye en tu parte de aire. Porque, como te digo, es como que el cuerpo te pide responder, reaccionar, simplemente moverlo. Y cuando uno hace todo eso de manera tan automática, tan rápida y tan inconsciente, pues luego también la mente, como también es tan rápida como el fuego, el aire y el fuego son los elementos rápidos, son los elementos que masculinos, no porque sean hombres, sino porque son la parte de la acción. Entonces, aquí yo siento que además de la impulsividad en tus acciones, está afectando también a tu capacidad de discernir con mayor claridad. Y también veo rigidez en el sentido de las cosas que tú crees, las cosas que tú piensas, son las que son. Y como que no aceptas quizá opciones u opiniones que se salgan de esos lineamientos que tú tienes. Y como ya dije, ¿no? O sea, esta es una lectura de sombra. Quizás suena un poco agresiva, no sé, porque es sombra. Y porque la sombra es lo que no nos gusta escuchar. Pero también les digo, lo que no resuene contigo, lo que tú digas, no, eso yo no soy, o no, para nada, bueno, pues simplemente lo sueltas y no lo tomes. Pero ahora, por otra parte, si tú dices, esa parte no me resuena, entonces, si no eres como que de las personas rígidas de pensamiento, por lo menos si es como que de las que se preocupa demasiado por cualquier cosa, o que en su mente tienes sueños o tienes visiones, pero te cuesta trabajo materializarlo. Y te voy a decir por qué te cuesta trabajo materializarlo. ¿Por qué? Porque para materializar las cosas se requiere de paciencia, se requiere de constancia y se requiere de eso contrario que es tu sombra. Porque lo contrario de la rapidez, pues es eso, ¿no? La lentitud, el saber esperar. Yo no digo que tengas que quedarte estático o estancado, no, pero es que es como aprender a escuchar también los ritmos de la vida, aprender a escuchar tu propio ritmo primero y ya sabemos que tu ritmo es rápido. Entonces, sabiendo eso, aprovechar lo bueno que te puede dar eso, pero también saber que no siempre va a estar la vida a tu ritmo. A veces va a estar en una velocidad más baja, a veces incluso más alta, pero el punto aquí es adaptarse. Ahora, vamos con otro mensaje para el grupo 2. ¿Qué otro mensaje de la sombra? Tienes el as de copas, la estrella, el 5 de espadas y el 4 de pentáculos. Yo veo que también en algunos casos para ti es difícil quizá confiar en las personas. Es difícil confiar en las personas porque algunas personas, como te decía, tienen un ritmo más lento.
y quizá no se ilusionan o no se emocionan de una forma tan intensa y tan rápida como tú. Y cuando tú ves eso en otra persona, pues rápidamente te alejas o simplemente te decepcionas o simplemente dices, ay no, otra persona que no se decide. Y cuando realmente no es que no se decida, sino que simplemente quizá la otra persona está tomando sus precauciones. Y yo siento que en algunos casos esa es la otra parte de la sombra. Ahora, en otro mensaje también veo que con este 4 de pentáculos era el 4 de pentáculos y el 5 de espadas son esas ideas de las que no te mueves, de las que no quieres ni voltear a ver porque quizá crees que solo las tuyas son las que son válidas o las que cuentan porque, pues por cada quien tiene sus razones, ¿no? Por qué pensamos lo que pensamos o por qué opinamos lo que opinamos. Entonces aquí yo siento que eso un poco se repite y con la carta de la estrella y el as de copas es como, te decía, quizá esa parte de la relación, de esperar a que alguien entre a tu vida de una manera tan intensa como a ti te gusta vivir la vida. Y es como que también te dicen, quizá esas personas que han llegado a tu vida y no se quedan o no se intensean de una manera como tú, no es porque, te decía, no ellos estén siendo indecisos o estén siendo malas personas contigo, no, sino que quizá también te vienen a enseñar la parte de ti que necesitas saber aprender a esperar. Y como te digo, o sea, cada persona tiene una situación distinta, experiencias distintas, y en algunos casos quizá ponle que tu pareja o esa persona que te gustaba sí ha sido indecisa o sí simplemente no hubo ahí un clic. Pero el punto ahorita no es la otra persona, el punto eres tú, es cuestionarte por qué las relaciones que has tenido pasan como pasan, porque quizá en algunas no han prosperado y tú tenías la esperanza de que así fuera. ¿Cuál es el mensaje que esa persona te dio a ti en un sentido más profundo? No el superficial, no el de simplemente se fue, no el de simplemente pues no fuimos compatibles. Sí, ok, eso está bien, pero que hay algo más allá, porque esa persona la conociste, porque con esa persona quizá entablaste una conversación, porque salieron por lo menos una vez, o si sabes, como que tratar de verte y ver esa experiencia con otra perspectiva, con otros ojos, para tratar también de entender qué quizá es lo que tú estás buscando. Y si lo que estás buscando lo estás buscando desde el corazón o desde una necesidad simplemente de una emoción. Ahora, vamos con otro mensaje de la sombra para el grupo número 2. Tienes el as de espadas. Y el 6 de bastos y el 2 de bastos. Otra parte de tu sombra es quizá te cuesta trabajo hacer planes y cumplirlos, o te cuesta un poco de trabajo como saber esperar. Es que otra vez con este 2 de bastos es eso, ¿no? Como que tener en cuenta cuáles son tus opciones, pero para tener en cuenta cuáles son tus opciones uno siempre tiene que pues, como bajar la guardia, ¿no? Pensar, analizar
hacer estrategia e ir viendo cómo se mueven también las cosas, sin ser como impulsivos o tomar acciones que vienen desde la reacción, en lugar desde el plan o en lugar desde el análisis. Con el as de espadas es eso, ¿no? Como que falta quizá esa comunicación en calma contigo misma o contigo mismo. Falta también quizá el confiar más en que cuando el ritmo baja, no es porque lo estés haciendo mal, es porque simplemente hay cosas que no se pueden dar así de rápido. Ahora, también con este 6 de bastos, hablando como parte de la sombra, quizá es también la necesidad de ser reconocido o reconocida por tus acciones inmediatas. Y una vez más, quiero volver a recordarles, no es como que yo les esté diciendo cosas que pueden sonar incómodas, pues claro, porque esta es una lectura de sombra, pero no se lo tomen personal. No se lo tomen personal porque de repente yo cuando hablo de esta manera, sí hay personas que se molestan. Pero bueno, ese es el punto. Y me atreví a hacer esta lectura también porque pues acabamos de pasar la luna llena en Escorpio. Escorpio es la sombra personal. Es esa transformación que la vida nos propone para poder crecer de una manera espiritual, intelectual y en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, por eso lo estoy haciendo. Y espero realmente que no me tomen a mal las cosas que estoy mencionando. Entonces, como te decía, este 6 de bastos, hablando de sombra, es eso, ¿no? Como reconózcanme lo que hago por ustedes, agradézcanme, véanme como un héroe o como una heroína. Entonces, siento que pues parte de esa sombra tiene que ver con ese fuego que empezamos, ¿no? Ese fuego primordial, ese fuego que te hace a ti, pues, tener esas emociones también tan rápidas, tan encendidas, que a veces el fuego es hermoso, canalizado es una maravilla, pero siento que aquí, hablando de sombra, es ese fuego que no se controla. Ahora, ya solo para terminar, vamos con 2 cartas de este oráculo para esta segunda parte. Vamos a ver cuáles son los mensajes de la sombra para el grupo número 2. Ok, la primera carta, el crecimiento, era lo que te acababa de decir, ¿no? El crecimiento, y dice evolución y morir, o sí, como fallecer. Entonces, aquí hay una opción de crecimiento, de evolución, pero que si nosotros insistimos con las mismas dinámicas, con los mismos hábitos o las mismas formas de querer hacer algo o de responder, pues simplemente ese crecimiento no se va a dar, ese crecimiento morirá. Entonces, aquí yo siento que es un poco como el resumen de lo que fue esta segunda parte de la lectura. Y luego esta carta de la confusión y el miedo. Esto no lo dije, pero es la primera parte. Con este 7 de copas y este 9 de espadas, o sea, bueno, sí hablé como de las preocupaciones. Si tú no eras de esas personas que querías siempre tener control de cómo se daban las cosas, lo que no dije es esto. Y aquí ya me salió. Entonces, esa es otra parte, ¿no? También, si tú no resonaste con lo que otro mencioné de la parte mental, entonces aquí te vienen que quizá también es parte de tus reacciones, vienen no de tu corazón
o no de un deseo, sino reaccionas o contestas o actúas quizá desde el miedo. Y cuando uno actúa desde el miedo, se equivoca, suele equivocarse. Y hablo de un miedo creado, no un miedo real. Porque un miedo real, pues claro, uno tiene que actuar. Por ejemplo, cuando hay un accidente o cuando hay la necesidad de actuar realmente en ese momento porque está pasando algo. No, yo aquí estoy hablando de miedos que están en tu mente, miedos creados, y eso solo te confunden y eso te llevan al abismo, o sea, te llevan a no encontrar opciones, a no encontrar soluciones, al contrario, como que crear más bloqueos y límites, y de ahí no salimos. Entonces, pues ya, esto sería todo por esta lectura. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente video.